Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la fe, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún en encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas les resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿En dónde resplandeció? Amén. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén. Te lo voy a leer en traducción actual. Amén. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Ay, perdón. Es que presté mi celu y me cambiaron la traducción. Ahora sí. Amén. No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Cuando Dios creó el mundo dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad, y cuando nos permitió entender la buena noticia también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pudieron conocer a Jesús en este tiempo? No importa el tiempo que lleves de iglesia. ¿Pudiste tener ese verdadero encuentro con el Señor? ¿Pudiste entender de ese sacrificio que fue hecho en aquella cruz por vos, por mí, aún por los que están allá afuera, por los que le está costando llegar y aún por los que todavía no lo conocen? Y vamos a ir tocando puntos que el Señor me hablaba de esta palabra. En el versículo 2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Gloria a Dios. ¿A cuántos quizás en esta semana o en este tiempo le ha tocado hablar de Jesús, de lo que ha hecho en su vida? ¿Y cuántos pudieron hablar sin vergüenza, sin avergonzarse? ¿Sabes cuán importante es tu testimonio? ¿Cuán importante es que camines conforme a la dirección que el Señor te está dando, a lo que está haciendo en tu vida? Porque ¿qué dice? Nosotros no hacemos nada escondida, nada que nos avergüence. Entonces, ¿qué pasa? Todos pueden confiar ¿en quién? En nosotros. Porque si nosotros, siendo hijos de Dios, cada día buscando la presencia del Señor, no mostramos un cambio, entonces, ¿qué esperamos de los que están allá afuera? De los que aún no llegan. ¿Cómo está tu testimonio delante del Señor? ¿Cómo está tu testimonio delante de los hombres? ¿Cómo está tu testimonio en la tierra donde el Señor te puso? ¿En tu casa? ¿Con tu familia? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿Cómo está tu testimonio? Porque conforme esté tu testimonio va a hablar de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Muchas veces me tocó predicar cuando me decían, sí, pero fulanito va a la iglesia y sigue haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque puedes venir tantos años a la iglesia y si no le abrís tu corazón a Dios, tu vida no va a ser transformada. Pero ahí en esas actitudes, en nuestros cambios o no, es donde vamos a dejar en alto el nombre del Señor o por lo bajo. Porque el incrédulo que dice está cegado por el Dios de estos tiempos. ¿Quién es el Dios de estos tiempos?
Satanás. Está cegado porque no quieren que conozca la verdad. No quieren que vea la gloria de Cristo. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Hoy que tu vida y la mía está siendo transformada. Que cuando nos menospreciaban, cuando nos perseguían, como decía de la palabra de apertura, cuando blasfeman contra nosotros, el Señor está con nosotros. Y ahí vos vas a demostrar de qué tenés adentro, de qué estás hecho. ¿Dejaste realmente que Dios esté obrando en este tiempo en tu corazón o no? Ese es el testimonio que vas a dar. De lo que tenemos salpicamos. Entonces yo en ese tiempo me tocaba decirle, mirá, esa persona que me habla, yo te puedo decir una cosa. Que ella sea así no quiere decir que toda la iglesia, que todos los hijos de Dios seamos así. Porque creo que en este tiempo le dije que vos me conocés de que viste que volví al camino del Señor. Porque esta persona me conoce desde mi adolescencia, donde muchas veces me vio volver al camino del Señor, pero también hacía apartarme. Pero esta conversación fue ya mucho más madura tiempo después. Y le dije, creo que hoy podés ver lo que pasa cuando uno realmente deja que el Señor obre en su corazón. Que le digo, aún esa persona podría congregarse conmigo y vos no nos podés clasificar ni a nosotros o meternos, como dicen ahora, no todos en la misma bolsa. Porque aún yo puedo llevar 20 años de evangelio y mi vida no ser transformada. Y quizás mi hermana que recién llega hoy o algún incrédulo que viene y recién se sienta en esa banca puede tener un encuentro con Jesús y cambiar su vida de un instante a otro. ¿Por qué? Por la disposición del corazón. Pero llega un momento que no va a alcanzar solamente la disposición del corazón. ¿Qué más te va a pedir el Señor? La disposición de tu tiempo. Porque para tener una relación con el Padre vas a tener que dedicarle tiempo. Tiempo en tu intimidad y aún tiempo en el lugar donde te congregás. Muchas veces lo hablamos y el Señor muchas cosas te va a hablar en tu intimidad, pero también muchas otras va a tratar en este lugar, donde es su casa, donde habita su presencia. No quiere decir que contigo no esté cuando lo buscas o a donde quieras que vaya, porque Él nos prometió, yo voy a estar contigo donde quieras que vaya, le decía a Josué. Pero ¿qué le decía? Esfuérzate y sé valiente. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. ¿Qué quiere decir? Que si todavía vos no pudiste descubrir, no pudiste tener ese encuentro con el Señor, si aún tu vida no fue transformada, entonces ¿cómo va a ser de los que te rodean? Hoy el Señor nos escogió como esos canales de bendición, como esos pilares, como esas lámparas encendidas en nuestros hogares quizás, o en el lugar tan siquiera de donde pises. Pero si a vos todavía la palabra del Señor no te genera un cambio, aún los mensajes que te trae, aún en esa búsqueda íntima todavía no generó un cambio, ¿cómo le va a generar a los demás? Llega un tiempo donde el Señor quiere que los conozcamos. ¿Cuántos están dispuestos a conocer a Jesús en esta noche? Entonces, si viniste con tu tiempo dispuesta a conocer a Jesús, no vas a estar oprimido, presionado, pensando en qué voy a hacer después, a qué hora termina. Hoy predica la pastora, ¿cuánto tiempo va a hablar? ¿Sabes que cada mensaje y cada palabra que trae el Señor quizás es una respuesta que estás esperando? Quizás es una dirección que estás buscando en este tiempo, o una revelación, o el Señor quiere abrir más tu sabiduría, tu entendimiento, aún quiere seguir tratando más con tu vida. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Iglesia, ¿ves por qué tenés que estar despierta? ¿Por qué tu lámpara tiene que estar llena de aceite? ¿Somos templo y morada de quién? Entonces tu lámpara va a estar llena de aceite. Si somos templo y morada del Espíritu Santo, si nosotros oramos, buscamos a diario del Señor, nuestra lámpara siempre va a estar encendida. Porque en la Biblia, ¿con qué se representa el aceite? Con el Espíritu Santo. Entonces, si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, mi lámpara va a estar encendida. Entonces voy a hacer luz. ¿Luz para qué? Para esos incrédulos. Para los que Satanás hoy los tiene cegados. Aún también te puedo decir hasta los apartados. Porque no todo aquel que en un momento aceptó a Cristo en su corazón quiere decir que pudo conocer realmente la verdad. Lamentablemente hoy las personas nos manejamos por emociones. Vine al culto, me encantó esa adoración, me encantó cómo predicaron la palabra, entonces sí, hoy quiero aceptar a Cristo. Pero ¿sabes qué? El aceptar a Cristo, tener a Cristo en tu corazón, es una decisión de todos los días. Cuando salgas de este lugar donde está la presencia del Señor, como decía hoy en la administración, donde 2 o 3 se congregaron en mi nombre, ahí en medio yo estaré. Pero cuando salgas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir queriendo conocer a Jesús? ¿Vas a seguir queriendo ser esa luz para esos incrédulos, para aquellos que están cegados por el enemigo? ¿Vas a poder hablarle de la grandeza de Dios? De lo que hizo en este tiempo en tu vida, cómo se glorificó, cómo se manifestó, de tu testimonio, de esas heridas que sanó? De esas veces que tuviste que perdonar. Y no solo de las veces que tuviste que perdonar a diferentes personas, sino de las tantas veces que tuviste que perdonar a la misma. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros nos venimos a la iglesia por el que predica, por el que ministra, por el que canta. ¿Por qué venimos? ¿Y hoy por qué viniste? ¿Viniste por tener un encuentro con Él? ¿Viniste solamente por hacer acto de presencia? ¿Viniste porque es una actividad más que está puesto en tu vida diaria, como una rutina? Lamentablemente muchas veces decimos somos hijos de Dios y la verdad que no tenemos más que una vida rutinaria en el Evangelio, creyendo que hacemos todo y no hacemos nada. Yo ya sé que es como que organizo mi agenda y pongo de lunes a lunes, ya sé que a las 6 de la tarde tengo cadena de oración, jueves y domingo a las 7 tengo culto. No hablemos de todas las actividades que están a punto de comenzar. Pero el Señor busca que seamos esa luz. Pero para eso tenemos que dejar que Él sea la luz de nuestra vida. Para yo poder anunciar, para poder hablar de Cristo, yo tengo que dejar que Cristo transforme mi vida. Tengo que dejarlo habitar en mi corazón, aceptarlo y realmente decir, Señor, tú eres mi único Señor y Salvador. Humillarme delante de la presencia de Dios, entendiendo de que si yo no estoy acá, Dios sigue siendo Dios, pero que yo sin Dios soy algo. Pero a veces estamos así como los incrédulos. Total, Dios me perdona. Total, a los tiempos de Dios. Total, está escrito en la palabra, Dios es grande en amor y misericordia. ¿Pero qué dice? Dice que nunca se enoja, que es tardo para la ira. Dice en el 6, porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz,
Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo pretendés que aquellos incrédulos, que tu familia quizás, que aquellos compañeros de escuela que tanto le hablaste, puedan conocer esa gloria del Señor? Si cuando salís de acá practicás totalmente lo contrario. Si muchas veces le pedís dirección, revelación al Señor y cuando la tenés, decís, no, esa señal no fue para mí, acá no fue el Señor que me habló, sino fue el enemigo que me está hablando. Háblame de nuevo, Señor. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque no es lo que tus oídos quieren escuchar. Que si hoy mi hermano, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Porque cuando el Señor te da una dirección y una revelación quizás contraria a lo que estás pidiendo, si leyeras la palabra vas a entender que en una parte dice que todos los planes de Dios obran para bien. Aunque te dé una dirección contraria a lo que hoy estás pidiendo, todos los planes que tiene el Señor obran para bien. ¿Cuánto estuvo? No me contesten, no hace falta, no los voy a poner en ese compromiso, pero ¿cuánto estuvieron leyendo la palabra en esta semana? ¿Cuánto lo estuvieron buscando en oración al Señor? Gloria a Dios. No les voy a preguntar por los ayunos y la vigilia, no se preocupen. Hay unos cuantos que están transpirando ahí. Preguntale al de al lado, que no me mire. Están como los chicos, piensan que después las gorritas son invisibles, ¿vieron? Así están. Decía en el versículo 2, no andando con astucia. Lamentablemente cuando te decía, muchos se manejan de esa manera, pensando que porque Dios es grande en amor y misericordia, yo voy a seguir mi camino, porque después yo ya conozco la palabra, vuelvo y el Señor me perdona. Aún viniendo muchas veces, el Señor pide cambios en nuestras vidas. Que cambiemos nuestra manera de hablar, de caminar, de dirigirnos hacia los otros. Pero aún así no lo hacemos. Aún así nos seguimos manejando como si fuéramos independientes de Dios. Entonces no entendimos hasta dónde tuviste ese encuentro con el Señor, ese verdadero encuentro. Hoy el Señor te está llamando a un tiempo de que tengas un encuentro con Él. ¿Para qué? Para hoy que estás acá se hace esa luz encendida en medio de esos incrédulos que el enemigo ha cegado, de aquellos apartados y aún de los que no lo conocen, pero entendiendo que no va a ser con tus fuerzas ni con tu palabra, sino con la obra del Señor, mostrando la gloria de Dios con tu caminar, con tu andar. Dice que a Pedro le preguntaron, ¿vos andás con ellos, andás con Jesús y con ellos? Nos damos cuenta por tu manera de caminar, de hablar. ¿Cuántos están siendo esos Pedros en este tiempo? Que están marcando la diferencia. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sabes que muchos en este tiempo dicen, yo soy libre porque Jesús murió por mí? ¿Están equivocados o tienen razón? ¿Sos libre porque Jesús murió por vos? ¿Sos libre porque Jesús murió por vos? ¿Sos libre porque Jesús murió por vos? Pero ¿qué dice? No confundamos la libertad
como ocasión para la carne. O sea, no confundamos la libertad con libertinaje, y es lo que pasa mucho en este tiempo. Yo soy libre, soy redimida porque Jesús murió en esa cruz. Por gracia, por medio de la fe recibí la salvación. Pero ¿qué vas a tener que hacer cada día? Trabajar para cuidar esa salvación. Muchos piensan, yo ya acepté un día a Cristo en mi corazón, ya está. Entonces seguimos siendo parte de este mundo, pecando, transgrediendo las leyes de Dios, o sea, yendo a todo lo contrario de lo que le agrada a Dios. No, pero yo una vez ya lo acepté y dice que la salvación tengo. La salvación no se pierde, recibiste la salvación, pero tenés que cuidarla. Si no, ¿para qué tenemos que usar nuestra libertad? Por amor, para servirnos, ¿qué? Por amor los unos a los otros. En este tiempo, cuando ves a tu hermano débil, cuando ves caído, ¿vas con ese amor a alentarlo? Hay los mejores amigos que se escuchan 10 veces el mismo drama. Yo también tengo mejores amigas. Y 10 veces le fui con el mismo drama, y 10 veces me vienen con el mismo drama. Pero lo seguís escuchando con el mismo amor. Que en un momento tengas que exhortar, corregir, aún cortar con algo que te esté contando, no quiere decir que ames menos. Pero sí donde va a estar la diferencia, donde seas la luz en ese momento y corrijas con amor, con autoridad. La autoridad, cuando vos ejerces esa autoridad que el Señor te está dando, no te está hablando de contestar de una mala manera o de más fuerte. Muchas veces vinieron a agredirme con insultos y sutilmente con educación los pude poner en su lugar, sin perder lo que Cristo había puesto en mí. Ahí es donde vas a marcar la diferencia. ¿Estás sirviendo con amor a tu hermano? Nosotros vinimos para servir, no para ser servido. ¿Y cómo estás en este tiempo? ¿Cómo estás con lo que te dio el Señor? No te voy a decir con lo poco o mucho, porque para mí ese término está muy mal hablado, porque lo que te dio el Señor nunca va a ser poco. Es lo que estás preparado para recibir en este momento. ¿Cuántos hay que anhelan tantas cosas y cuando el Señor le dice, Señor, vengo acá a la cadena de oración porque te pido que mi familia llegue? Señor, porque necesito que este juicio se resuelva. Señor, porque necesito que se abran puertas de trabajo. Pero cuando eso pasa, se olvidaron de venir a esa cadena de oración para agradecerle al Señor, para seguir llenándose, para ir a contagiar a otros. Y lo primero que hacen es apartarse del camino. Ahora entendés por qué muchas veces dicen, Señor, este no es mi tiempo para bendecirte con eso que me estás pidiendo, porque si te lo daría ahora. Estamos tan propensos a confundir la libertad que tenemos con el libertinaje, a ir a satisfacer los deseos de la carne, a perdernos en este mundo, en esos placeres momentáneos que ¿cuántos tuvieron la oportunidad acá de pisar algún boliche, algo así? ¿De probar alcohol quizás? ¿Alguna droga? Y yo te pregunto, ¿eso sanó tus heridas? ¿Eso llenó tus vacíos? Aún muchas veces nos aferramos a personas pensando que si esa persona no está al lado de nosotros, porque a veces te hablan tan bonito, ¿no? Que esa persona te dice todo lo que querés escuchar, todo lo que querés que alguien vea de vos. Pero ¿realmente llenó tu corazón? ¿Fue ese amor verdadero como el que Cristo ofreció en esa cruz por vos, dándote libertad? ¿Realmente te sentiste libre en esa relación?
¿Realmente te sentiste lleno, satisfecho en esa relación? Y en esos momentos, ¿ves por qué el Señor te trajo a este lugar? Pero hoy el Señor quiere que abras tu boca, que hables de lo que Él estuvo haciendo en este tiempo en tu vida. Dice que por causa de la maldad en estos tiempos, el corazón de muchos se va a enfriar. Por eso el Señor viene a llamar a una iglesia despierta, a que nos amemos los unos a los otros y que en nuestro caminar pueda estar reflejada la gloria de Dios, que allá digan, mirá, va Lumi, mirá, va Zaira, mirá, va Amor, Elías, Kevin y Diego, marcando una diferencia. Aún en sus hogares, mirá, yo no sé qué estuviste haciendo en este tiempo, a dónde estabas yendo, pero yo sí sé que quiero sonreír más como vos sonreís. Cambió tu carácter. Ya no reniegas tanto como antes. Entonces, ¿qué hay ahí? Es de lo que tenemos que contagiar a nuestro alrededor. Aun cuando nos ofenden, o cuando ofendemos quizás porque no dejamos de ser personas, el único perfecto fue Jesús. De dar ese primer paso y decirle, mira, perdóname, porque no es la manera de hablarte, porque no son adecuadas la palabra que usé. Hoy decía mi hermano, los procesos a veces no son tan fáciles, los cambios no son de un día al otro. Pero ¿sabes qué pasa? Si estás rodeado de estos incrédulos, no esperes que entiendan los procesos que estás pasando. Porque ellos están cegados todavía para ver la verdad. En cambio aún ahí en tus peores momentos donde tu corazón esté quebrantado, donde estás resolviendo esas faltas de perdón, donde estén tratando Dios con tus raíces de amargura, aún esa herida que te hicieron cuando eras niña, ahí en ese momento vas a tener que marcar la diferencia. Y ya que no sea tu carne, sino la gloria de Dios en tu vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque antes yo le hubiese dicho esto y hubiese dado el portazo. ¿Qué vas a tener que hacer? Empezar a orar y bendecir. A declarar libertad, porque hoy nosotros gozamos de ese privilegio. Hoy el Señor nos sacó ese velo espiritual que no nos dejaba ver la verdad cuando estábamos en el mundo. Hoy el Señor limpió los caminos aún para que lleguemos delante de su presencia. Derramó sanidad no solamente sobre una sanidad física, sino en nuestro corazón. Sino entendiendo que así como Él murió por el perdón de nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y condenar? Y para no poner por práctica el perdón sobre los demás. Y 2 Corintios 6, te lo vuelvo a repetir y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy el Señor te llama a que seamos esos corazones dispuestos para que sea su luz la que entre en nosotros. Para que sea nuestro corazón el que empiece a ser tratado, para ver después el cambio en los demás. Para que seas hoy vos el que empieces a practicar ese perdón, para después enseñarle al que empieza a llegar esa manera de perdonar, aún al que está hace tiempo, pero le cuesta resolver esa parte. Pero como decían Gálatas, siempre que con amor los unos a los otros. Esta es la palabra que el Señor me traía en esta noche.